La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Oriol Junqueras se va, pero no está claro que se quiera ir. Dejará la presidencia de Esquerra, aunque no cierra la puerta a volver en el congreso que su partido celebrará en noviembre. ¿Qué decisiones tomará Esquerra entre tanto y cuándo? ¿Estaremos en pausa hasta que pasen las europeas? ¿Dará la Generalitat al PSC? ¿Mantendrá su apoyo al PSOE? ¿Cómo cambia esto los planes del PSC? ¿De verdad piensa ella que podría gobernar en solitario? Bueno, dentro de una hora se lo preguntaremos al propio Salvador Illa, que estará aquí en la primera entrevista que concede después de las elecciones del domingo. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Aunque lo primero esta mañana es la evolución médica del primer ministro de Eslovaquia, que ayer fue tiroteado por un hombre, un escritor de 71 años, que fue detenido al momento. Robert Fico ya estuvo al frente del gobierno, pero dimitió tras el asesinato de un periodista. Volvió al poder el año pasado con un mensaje prorruso y próximo a Víctor Orbán. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. La policía ve razones políticas en el atentado contra Fico, que está ahora mismo fuera de peligro. A la espera de algún tipo de parte médico, su viceprimer ministro avanzaba anoche en la BBC que la operación ha ido bien. Confían que Fico sobrevivirá a este intento de magnicidio a plena luz del día, cuando el primer ministro eslovaco saludaba a unos simpatizantes en la calle. Este es el momento, 5 disparos a muy poca distancia que alcanzaron a Fico en una pierna, un brazo y el abdomen, según los medios locales, y obligaron a su evacuación en helicóptero. A las puertas del hospital, el ministro de Interior notificaba la motivación política del atacante, que fue reducido, como decías, de inmediato, un escritor de 71 años que había trabajado como guardia de seguridad y por eso tenía un arma de forma legal, según cuenta la prensa eslovaca. El gobierno de Fico ha convocado una reunión esta mañana. Es el ataque más grave en décadas contra un líder político europeo y ha provocado una ola de indignación y condena que sigue recorriendo el mundo a esta hora. De hecho, había conmoción ayer en las cancillerías europeas por este intento de magnicidio que condenaron dirigentes de todo signo político. Como decía ahora Pablo, escribió von der Leyen, de hecho, la presidenta de la Comisión, en sus redes sociales, que la violencia no tiene lugar en nuestra sociedad. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es que estamos hablando del ataque de un individuo contra un primer ministro europeo que se produce, Pablo, en un contexto muy concreto, justo cuando faltan unas semanas para las europeas. A las autoridades comunitarias les preocupa precisamente la evolución de las amenazas y de algunos episodios violentos en el continente. ¿De qué síntoma lo que ha pasado en este país? Es la ecuación que queda por resolver después de este intento de magnicidio en uno de los países más polarizados de Europa, con un temor de fondo, que es si el veneno que inunda la política en todo el continente está derivando ya en este tipo de violencia. Es el caso de Eslovaquia, Ángeles. Ni siquiera este intento de asesinato de su primer ministro ha sofocado el enfrentamiento, porque el equipo de Fico ha acusado a la prensa y a la oposición de fomentar este ambiente, que en realidad se extiende, como decimos, a todo el continente, especialmente ahora que llegan las elecciones europeas. Lo saben bien en Alemania, donde se han multiplicado los ataques a políticos, algunos recientes con agresiones, empujones, escupitajos y consignas nazis. En Alemania, desde la pandemia, han crecido los ataques verbales y físicos contra políticos en otros países como Francia, Países Bajos, Suecia, Irlanda. Desde 2020 hay documentados incidentes de este tipo en al menos 16 de los 27 países de la Unión. 4 partidos europeos firmaron la semana pasada una declaración conjunta contra esta ola de violencia, de la que responsabilizan a los discursos de odio de la extrema derecha. El PP europeo no se sumó. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. En Países Bajos, la extrema derecha ha llegado a un preacuerdo con 3 partidos de centro-derecha para formar gobierno. El líder ultra Geert Wilders no va a presidir ese gobierno, pero en cualquier caso su partido sí que va a estar dentro. La ultraderecha ganó las elecciones de Países Bajos en noviembre. Y hasta que no se voten las elecciones europeas, no parece que vaya a moverse algo en las negociaciones para formar gobierno en Cataluña. Lo más relevante está ahora mismo en la manera en que acabó anoche la ejecutiva que celebró la dirección de Esquerra a puerta cerrada y que constata una fractura entre Oriol Junqueras y Marta Rovira. Ella, secretaria general, se va. Él, presidente del partido, se irá después de las europeas, pero va a aprovechar el verano para medir si tiene apoyos suficientes y presentarse entonces en el congreso que el partido convoca para noviembre. La ejecutiva de Esquerra la estuvo siguiendo ayer Laura Pons. Laura, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Laura, la pregunta es qué va a pasar en Esquerra en este tiempo.
Sí, es la pregunta que se hace todo el mundo. Se abre un periodo de interinaje en la presidencia de Esquerra Republicana que no se resolverá hasta el 30 de noviembre. De momento sabemos que Junqueras se va, pero puede que vuelva. Lo que quiere hacer Junqueras es la campaña de las europeas. Esquerra presenta a Diana Riba y a Tomás Molina, pero falta una voz del núcleo duro y él será quien hará la campaña. Aguantará hasta el 9 de junio y después tomará la temperatura, se verá con la militancia y visitará las sedes territoriales de Esquerra Republicana. Será entonces cuando decidirá si se presenta o no al Congreso del 30 de noviembre. Lo que pasará a partir de ahora en Esquerra no lo sabe nadie, porque de momento lo dejan tanto el número 1 Junqueras, la número 2 Rubira y el número 3 Per Aragonés. Hay un problema generacional porque no hay líderes claros en Esquerra Republicana y aparte de ellos, eso también podría evitar la repetición electoral. Veremos qué acaba decidiendo Esquerra, si hace presidente o no a Salvador Illa y se va a la oposición. Sea como sea, con el movimiento de Junqueras, será Rubira quien tendrá que liderar las negociaciones para la investidura de Illa o la hipotética repetición electoral cada vez menos probable. Hasta luego, Laura. Hasta luego. Le preguntaremos a Salvador Illa esta mañana por su estrategia para formar gobierno y con quién, y si esta decisión de Esquerra puede cambiar tanto sus planes como los de Pedro Sánchez en el Congreso. Ayer el líder de los socialistas catalanes mandó una carta a la militancia en la que llama a una Cataluña sin bandos y sin bloques. Quienes tratan de zanjar el debate que ellos mismos han abierto son los dirigentes del Partido Popular, después de que varios de ellos dieran el procés por muerto, hasta que Alberto Núñez Feijóo dijo que el procés está vivo porque es Sánchez quien lo mantiene vivo. La dirección del PP salió ayer en tromba a negar discrepancias. Su tesis es que, después de la victoria del PSC del domingo, después de que los independentistas no sumaran por primera vez en 40 años la mayoría absoluta, es Pedro Sánchez quien resucita el procés. Al procés, quien lo ha resucitado ha sido Pedro Sánchez, y lo ha resucitado haciendo depender su gobierno de los independentistas, y con ello dándoles la fortaleza para que le puedan exigir todo aquello que le quieran exigir. Esto dijo Cuca Gamarra, y el propio candidato en Cataluña, Alejandro Fernández, trataba de zanjar la discusión que no es que tengan ellos, es la que han contado o trasladado los medios. Algunos medios han interpretado estos 2 últimos días que se había producido alguna discrepancia en la interpretación sobre el estado del proceso entre algunos políticos de nuestro partido. Bien, nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que ahora nos van a mirar con lupa, eso también lo tenemos que tener claro. Bendito problema. Os puedo asegurar que prefiero que me miren con lupa a ser irrelevante, que lo he vivido durante el tiempo. Por lo tanto, estamos encantados. Dicho eso, los catalanes hemos votado acabar con el proceso, pero Sánchez e Illa van a seguir impulsándolo, desoyendo el mandato de sus propios electores. Eso ha dicho Feijóo y eso he dicho yo, exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Desde el PSOE, y ya en el acto en el que presentaba su lista para las elecciones europeas, María Jesús Montero acusaba al PP de querer mantener vivo el procés por intereses políticos. Parece como que le hubiera gustado que ganaran los independentistas, ¿verdad? Porque parece que eso les permite seguir en el juego de la confrontación y no les gusta que se haya demostrado que las políticas de Pedro Sánchez en Cataluña son políticas eficaces, no solo para Cataluña, para el resto del territorio. Van a seguir las lluvias en buena parte del país, que incluso llegarán a ser tormentas fuertes, mientras que en el sur será otro día de calor, aunque no tanto como ayer, Jordi. En definitiva, primavera, caracterizada esta estación por el tiempo cambiante y con esos chubascos que durante la tarde y hasta que llegue la noche es cuando serán más abundantes y más intensos. No lluvia generalizada, pero donde lleguen las tormentas van a descargar con fuerza, lluvia torrencial, reduciendo mucho la visibilidad, cuidado en carretera y también con rachas fuertes de viento. Las tormentas más fuertes las esperamos por una parte en Galicia, también en Cataluña, sobre todo durante las horas centrales de la jornada. Y como decías, hacia el sur, más sol que nubes, va a menos el calor, pero aún así, entre Murcia, Almería y Alicante, máximas todavía cercanas a los 30 grados. En el mapa para entender el mundo. El avance de las tropas rusas sobre Ucrania, que denuncia que, además de los ataques, Moscú ha vuelto a intensificar los bombardeos sobre las instalaciones eléctricas para dejar a la población sin luz. Sobre el terreno, Volodymyr Zelensky asegura que Moscú ha abierto 2 frentes en su nueva arremetida contra Ucrania. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Mantiene Zelensky suspendida su agenda internacional y agradece el apoyo de Blinken, que ha ido a darle a Kiev, pero advierte de que las cosas se están poniendo más complicadas, ¿no?, para su ejército.
Sí, Ucrania ha intentado responder, de hecho, esta madrugada a ese ataque múltiple de Putin, pero de momento los únicos que avanzan son los rusos y por varias regiones, lo que según Zelensky les debilita aún más porque les obliga a dispersar sus tropas. El Ministerio de Defensa de Moscú asegura que sus defensas antiaéreas han conseguido destruir esta noche en Crimea hasta 5 misiles de largo alcance de fabricación estadounidense con los que Kiev responde a la ofensiva relámpago de Moscú, aunque lo que más preocupa a la comunidad internacional y al propio presidente ucraniano es la región y la ciudad de Kharkiv. Райони поруч з кордоном, місто Вовчанськ. Zelensky insiste en que el momento es crítico, el momento por el que pasan sus tropas en Kharkiv, especialmente en la batalla cuerpo a cuerpo que se está llevando a cabo contra la infantería rusa en Vovchansk, que los de Putin afirman haber recuperado como hace 25 meses al inicio de la macroinvasión. En el doble frente que han abierto los rusos sobre Kharkiv, y sus tropas están por el norte ya a solo 20 kilómetros, es decir, la tienen ya en rango de artillería. Estados Unidos y varias cancillerías europeas reconocen su alarma por el rápido avance de los de Putin. Nico, gracias. Hasta luego. Putin, que está ya en China, empieza su viaje oficial con el que espera certificar su buena relación con Xi Jinping, que lo ha recibido con honores en Pekín. Esto es la misma plaza de Tiananmen. Putin llegó a decir que tenía una amistad sin límites con China, que es, por cierto, el principal socio comercial de Rusia. Sobre la guerra en Gaza, el ejército israelí ha atacado varios puntos de la franja. La noche deja al menos 7 muertos ahí y otros 3 en Cisjordania. Entre los muertos en la franja hay al menos un niño, según ha informado el Ministerio de Salud palestino, en manos de Hamas. Al sur de Gaza, las huidas masivas continúan en Rafah. Han abandonado la ciudad alrededor de 600.000 palestinos en una semana. Estoy de acuerdo con los datos de Naciones Unidas, mientras el ejército de Israel ha desplegado esta noche más tropas. La ONU advierte de la escasez de alimentos. Hemos contado esta mañana lo que publican varios medios israelíes hoy, que al menos 5 soldados de Israel murieron ayer por fuego de su propio ejército, lo que se conoce como fuego amigo, porque un tanque los confundió con palestinos. Este tanque estaba dentro del campamento de refugiados de Jabalia. Esto está al norte de Gaza. Disparó 2 veces contra un edificio porque dio por hecho que quien había adentro eran hombres palestinos. Los 5 soldados israelíes muertos tenían entre 20 y 22 años. Las primeras acampadas pro-palestinas en la Universidad Española se produjeron en Valencia, donde los estudiantes han endurecido esta noche su protesta. Se han encerrado en una de las facultades y pretenden cortar el paso esta mañana de estudiantes, profesores y trabajadores. Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Unos 40 estudiantes que han colocado sillas a modo de barricada en la Facultad de Filosofía. Insisten en que 18 días después el rectorado sigue sin cortar sus relaciones con Israel. Esther Monge es miembro de la acampada palestina. De verdad nos escuche y nos deje de poner excusas diciéndonos que ya hacen mucho por Palestina o que no pueden hacer nada, porque sabemos que pueden hacer mucho más y que simplemente están esperando a que se pase este movimiento estudiantil, pero no. Fuentes de la universidad han informado a la SER que se han suspendido las actividades en el interior de la facultad, que no las clases, y han reiterado que no tienen ningún acuerdo ni con ninguna universidad israelí ni con su gobierno. En la agenda internacional del día está también la reunión que van a tener en Bruselas el ministro español de Exteriores, Álvarez, con su homólogo británico David Cameron, que esperan llegar a un acuerdo definitivo o por lo menos acercarse sobre el encaje de Gibraltar después del Brexit. Eso implica el uso conjunto del aeropuerto del Peñón y facilitar la movilidad, Antonio Martín. Es la segunda reunión a 3 bandas entre España, el Reino Unido y la Unión Europea. En la primera, hace justo un mes, reconocieron que había avances significativos. Ahora, según fuentes diplomáticas, se va a intentar ir aún más allá y acercar ya el momento de la firma. Esta semana el ministro Álvarez informó a la Junta de Andalucía y a los alcaldes del campo de Gibraltar de que el acuerdo intentará mejorar la movilidad de los trabajadores, eliminar la verja o gestionar de modo conjunto el aeropuerto. De hecho, en relación al aeropuerto anticipaba ya una resolución temprana. Que la próxima reunión pueda ser con un vuelo desde ese aeropuerto a Madrid y no con las complejidades que hay en estos momentos. El ministro ha insistido también en que el pacto no variará la posición de España respecto a la soberanía del Peñón y, por tanto, que no implicará ninguna renuncia. La Comisión Europea mejoró ayer sus previsiones económicas para España y la verdad es que el turismo se prepara para un verano de récord, o eso aventuran las previsiones del sector, que ya registró máximos el verano pasado. Lo que también suben son los precios. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. El turismo mantiene el ritmo de cara al verano y lo hace con un nivel de reservas hoteleras para julio que ya supone el 19,25% de todas las que se están realizando, según datos de la plataforma de inteligencia turística Travel Gate X. Si ponemos la mirada en septiembre, ese dato supera ya el
17%. Además, la mayoría de esas reservas las están realizando los españoles. Las parejas, eso sí, son el grupo mayoritario y, como siempre, Andalucía, Cataluña, Baleares y Canarias son los destinos favoritos. Este verano apunta que nos va a volver a salir más caro, porque en el caso de julio, ahora mismo la tarifa diaria por habitación ya alcanza los 210 euros por noche de media, frente a los 185 del año pasado. En Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump han anunciado un acuerdo para hacer 2 debates electorales que serán televisados, el primero ya el mes que viene. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Con un tono informal y provocador, el presidente Biden invitaba así a Donald Trump a fijar fecha para 2 debates presidenciales. Alégrame el día, colega. Elijamos fechas, Donald. He oído que tienes libres los miércoles. Y es que miércoles es el día de receso en el juicio penal de Nueva York por el caso Stormy Daniels. Sin embargo, más allá de los ataques cruzados, los equipos de campaña de Biden y de Trump llevan semanas negociando las reglas de estos debates. El primero será el 27 de junio, moderado por la CNN, cuando el juicio ya tendría que haber acabado, y el segundo, el 10 de septiembre, a cargo de ABC News. Tendrán lugar en un plató sin público, habrá límite de tiempo y los micrófonos se van a encender solo cuando hable uno de los candidatos para evitar precisamente momentos como este. Ese debate de 2020 en el que Biden perdió los nervios ante un Trump desenfrenado, algo que 4 años más tarde el presidente busca evitar en una campaña aún más atípica que la anterior. Y en el Reino Unido, la ley Ruanda que aprobó el Parlamento hace unas semanas va a incluir también a solicitantes de asilo rechazados. Hasta el momento, los migrantes que podían ser deportados eran aquellos que habían llegado al país a través del Canal de la Mancha, pues a partir de ahora la norma va a incluir también a solicitantes de asilo rechazados. Y en 10 minutos el abierto. Hoy junto a Elisa de la Nuez, Gonzalo Velasco y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.